Este episodio fue creado originalmente en inglés y luego traducido al español utilizando DeepL y tecnología de clonación de voz con Eleven Labs. Todo el contenido, las experiencias y las opiniones compartidas son mías. Sin embargo, algunas expresiones pueden sonar un poco diferentes debido al proceso de traducción asistida por inteligencia artificial. Estás escuchando The Virgin Sex Educator, un podcast dedicado a abordar los tabúes y a descubrir la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad. Para enviar tus preguntas de forma anónima, haz clic en el enlace de mi biografía de Instagram. You're listening to The Virgin Sex Educator, a podcast devoted to tackling the taboo and finding the connection between spirituality and sexuality. To submit your anonymous questions, click the link in my Instagram bio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi serie Educación Sexual para Padres Mormones, en colaboración con sexedrescue.com. Hoy vamos a hablar de la seguridad sexual en Internet. Ahora bien, antes de que alguien empiece a imaginarse que este va a ser un episodio en el que os voy a hablar de, por ejemplo, los mejores controles parentales y los límites de tiempo de pantalla, o de las últimas aplicaciones de redes sociales que los padres deberían tener en cuenta, solo quiero decirles que esa no es mi área de especialización, así que este episodio no va a tratar sobre eso. La tecnología en general va a ser, obviamente, una parte importante de esta conversación. Pero en realidad quiero centrarme en algo que creo que es mucho más importante. Quiero hablar de cómo preparamos a los niños para desenvolverse en el mundo digital, que los expondrá a información sobre el sexo, las relaciones y la sexualidad a una edad mucho más temprana y en mayores cantidades que cualquier otra generación de la historia. Sinceramente, esto es algo inédito en el mundo y ayudar a los niños a entender cómo desenvolverse en ello va a ser mucho más útil y provechoso para los padres que si yo me pasara todo este tiempo diciéndoles que no deben permitir que sus hijos usen Snapchat y todas esas cosas. En cambio, esa es una conversación para otro momento. Quiero centrarme en ¿cómo pueden ayudar a sus hijos a ser pensadores críticos, a tomar decisiones con integridad y a hacerlo basándose en valores? Porque recuerden, los estamos orientando hacia esos valores que queremos que tengan y que en última instancia ellos mismos deben elegir. Así que vuestra labor como padres es ayudarles a cuestionar las cosas y a formular las preguntas adecuadas para que puedan reflexionar sobre lo que piensan y sobre las consecuencias de esa elección. Y si eso es algo que realmente quieren, si es lo que valoran, si les va a proporcionar lo que buscan. Así que les enseñaremos cómo buscar lo bueno, dónde no lo encontrarán y cómo podrán distinguirlo. Eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Ahora bien, una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a investigar este tema en concreto es la frecuencia con la que los adultos subestiman lo que los niños se encuentran realmente en Internet. Y de nuevo, creo que es porque es la primera vez. Ya sabes, la mayoría de nosotros no crecimos con teléfonos a una edad muy temprana, ni con iPads, mientras que los niños de hoy en día sí. Así que son cosas a las que tú nunca estuviste expuesto de niño, pero a las que tu hijo sí. Es comprensible que resulte bastante impactante y sorprendente el acceso que tu hijo puede tener a material explícito. Muchos padres siguen imaginando que la exposición a contenidos sexuales ocurre durante la adolescencia, pero la realidad es que para muchos niños ocurre mucho antes. Dependiendo del estudio que se consulte, la edad media de la primera exposición a la pornografía suele situarse entre el final de la escuela primaria y el comienzo de la secundaria. Antes de mudarme aquí a Australia, de hecho sabía de una escuela en la zona del condado de Utah donde estaban teniendo un problema realmente grave con sus alumnos de primer curso, que no solo estaban expuestos a la pornografía, sino que también intercambiaban imágenes,
y bueno, las distribuían y era una situación realmente difícil la que se estaba viviendo, porque los padres estaban tan impactados de que esto estuviera ocurriendo en primer curso. Sí, es una edad bastante temprana, pero por lo que sabemos de estos estudios, sí, se trata de una edad temprana. Pero el acceso que estos niños tienen a la tecnología aumenta su riesgo de forma significativa. Y por eso es importante que estas conversaciones se mantengan a edades cada vez más tempranas, porque puede ser el padre más atento e increíble del mundo, pero la mayoría de estos niños de esta escuela obtenían esa información y esas imágenes y cosas de otros alumnos. No era de la escuela en sí, no era en casa, se estaba distribuyendo entre ellos, tú. Ya sabes, niños en el recreo y cosas por el estilo, lo que también resulta interesante al analizar estos estudios sobre la exposición a material explícito es que un gran porcentaje de estas exposiciones no son intencionadas. Y bueno, ya sabes, los niños no buscan activamente pornografía ni ningún tipo de contenido sexual la primera vez que se topan con ello. Lo encuentran a través de anuncios, algoritmos de redes sociales, enlaces compartidos por amigos, chats grupales, plataformas de videojuegos. Eso es muy importante. Resultados de búsqueda o simple curiosidad que los lleva a algún lugar al que no esperaban ir. Esa distinción es importante porque cambia el enfoque de la conversación. Si los padres dan por sentado que su hijo busca este tipo de contenido, sobre todo en el caso de los adolescentes, eso supone una suposición enorme. Y en cuanto a los niños de ese grupo de edad, es decir, entre los 13 y los 18 años, existe la creencia generalizada de que son ellos quienes lo buscan. Pero si realmente podemos abordarlo basándonos en lo que dicen los datos, que muestran que en muchas ocasiones, desde el principio, incluso en la adolescencia, a menudo no se trata de una exposición intencionada. Así que, en lugar de tener una conversación centrada en la prevención y el castigo por el comportamiento y plantearnos preguntas como ¿cómo evito que mi hijo vea algo inapropiado? La pregunta debería ser ¿cómo preparo a mi hijo para el momento en que inevitablemente se encuentre con algo confuso, sexual, perturbador o inapropiado en Internet? Ahí es donde queremos centrarnos. Desde una perspectiva del desarrollo, los niños no están preparados para tener toda esta información y procesarla de la misma manera que lo hacen los adultos. Los niños son curiosos por naturaleza, y esa curiosidad es sana y normal desde el punto de vista del desarrollo. Volviendo a nuestras conversaciones sobre la masturbación y la pornografía, entrar en pánico y asumir que automáticamente es algo sexual para tu hijo porque tú lo interpretas como material sexual es una suposición muy grande que estás haciendo, porque la mayoría de las veces no es sexual para el niño o el adolescente. Ya sabes, depende de la edad que tengan, pero especialmente en el caso de los preadolescentes, a menudo será más inocente de lo que suponemos, porque estamos proyectando nuestra perspectiva adulta. Proyecto de desarrollo y nuestro pensamiento adulto a la situación, en lugar de analizarla desde la perspectiva del desarrollo de un niño o de un adolescente. Los investigadores han constatado sistemáticamente que la curiosidad es una de las principales formas en que los niños aprenden sobre el mundo que les rodea. Así que eso es algo positivo. Queremos fomentar la curiosidad. El problema es que Internet a menudo ofrece respuestas antes de que los niños tengan la madurez, el contexto o, lo que es más importante, las habilidades de pensamiento crítico necesarias para interpretar lo que están viendo.
Así que en lugar de aprender sobre las relaciones, la sexualidad, los límites y el consentimiento a través de adultos de confianza en sus vidas, muchos niños hoy en día reciben esos mensajes a través de influencers, de las redes sociales, usuarios anónimos de internet, la pornografía y en general los medios de comunicación y el entretenimiento. Para los padres mormones, creo que esto supone un reto único. La mayoría de los padres mormones con los que hablo quieren que sus hijos aprendan sobre la sexualidad a través de esa perspectiva basada en valores con la que yo la enseño. Queremos que las conversaciones sobre nuestros cuerpos, las relaciones, la intimidad, la sexualidad y todo eso tengan lugar dentro del contexto de nuestras creencias y nuestros valores. Pero si no tenemos esas conversaciones nosotros mismos, Internet lo hará encantado por nosotros. El problema es, por supuesto, que sabemos que a Internet no le preocupa especialmente si la información que proporciona es precisa, saludable o ética. Y desde luego no se ajusta a los valores que puedas tener en tu hogar. Por eso creo personalmente que la seguridad sexual en línea no es principalmente un problema tecnológico. De hecho, creo que se trata de un problema de relación, es un problema de comunicación y en última instancia es un problema de preparación. Eso es lo que estamos observando no solo en la religión mormona, sino también en otras religiones muy exigentes, en las que la prevención es la medida principal que se adopta. Observamos un enorme aumento en el consumo de pornografía, de material explícito, de comportamientos más compulsivos en torno a la sexualidad. Esta hipersexualización, porque el niño más protegido no es necesariamente el que tiene los filtros más estrictos, el mayor número de programas de control parental o el menor número de dispositivos. Esas herramientas pueden ser útiles. Por supuesto, no estoy desaconsejándolas y animo a muchos padres a que las utilicen. Pero las investigaciones muestran que el factor de protección más fuerte para los niños es tener un padre con el que se sientan cómodos, hablando cuando pasa algo. Puedes quitarle internet al móvil de tu hijo todo el día. Puedes tener todas estas cosas en marcha. Pero si no mantienes conversaciones sobre los límites, sobre la privacidad, sobre cómo reconocer la manipulación, cuando tu hijo se vea expuesto, porque lo estará. Quiero decir, la IA no va a dejar de crecer. Las aplicaciones van a cambiar. La forma en que se ven expuestos va a seguir evolucionando. Así que tenemos que alejarnos del enfoque meramente preventivo. No está funcionando y seguirá siendo la forma menos probable de que tu hijo evite realmente este tipo de contenido que tú quieres que evite y que no se ajusta a tus valores. En su lugar, debe centrarse en cómo responder ante algo inapropiado. Y lo más importante, su hijo necesita saber que usted es alguien a quien puede acudir sin miedo, vergüenza ni castigo cuando algo en Internet le haga sentir incómodo. Que ha hablado con él o ella, que es un tema abierto y de conversación en su hogar, para que sepa que, cuando esto ocurra, cuando vea algo, cuando se exponga a algo, cuando oiga algo, sea lo que sea, puede acudir a usted y sabe que no va a ser castigado, no va a sentir vergüenza ante usted, que sepan que vas a ayudarles a entender qué fue lo que vieron y a tomar decisiones sobre ese material. Y sé que es tan difícil porque muchos padres solo quieren proteger a sus hijos y quieren resguardarlos. Y puede ser mucho más fácil cuando formas parte de comunidades religiosas. Por ejemplo, si vives en el condado de Utah, estás rodeado de mucha gente que tiene los mismos sistemas de creencias, que tiene el mismo tipo de vida. Así que resulta un poco más fácil tener esa burbuja protectora. Pero la realidad es que eso ya no es necesariamente muy real. Y entonces puede resultarte más impactante cuando descubres que, ya sabes,
tu hijo de primer curso está expuesto a la pornografía o a comportamientos sexuales que pueden ser, cuando se rompe esa burbuja que creías haber creado, puede ser muy difícil de manejar como padre, y lo veo todo el tiempo porque trabajo con adultos, trabajo con padres y todo el proceso que están viviendo al respecto, la vergüenza que sienten, y su reacción se interpone en el camino de poder crear un espacio seguro para que su hijo acuda a ellos, porque, de nuevo, ya hemos hablado de que tu hijo no tiene la capacidad de lidiar con tu ansiedad, además de con la suya propia. Así que queremos hablar con ellos sobre cómo afrontar esto y mostrar que te sientes cómodo con este tema. Esa es la clave. Esa es la clave para cualquier tema relacionado con la sexualidad en la crianza de los hijos. No hace falta que seas un experto. Tu hijo no necesita eso ni lo espera. Lo único que tienes que hacer para ayudarle de verdad es asegurarte de que sepa que te sientes cómodo con el tema, que puedes manejar estas conversaciones y que no te va a sorprender lo que te cuente cuando acuda a ti. Eso es todo lo que realmente necesitas. Así que no tienes que estresarte demasiado. Hay 1,000,000 de expertos ahí fuera que pueden ofrecerte guías y ayudarte, y sexedrescu.com es un recurso estupendo. Hay herramientas y recursos para ti. Tu única tarea es asegurarte de que tu hijo sepa no solo que puede acudir a ti, pero eso es solo una pequeña parte. Decirle que puede acudir a ti. Tienes que demostrarle lo cómodo que te sientes con estas cosas. Eso es lo que le dirá más que cualquier palabra que le digas. Ya sabes, puedes acudir a mí para hablar de esto. Eso está muy bien. Queremos asegurarnos de que eso se exprese. Pero basta con que sea una conversación normal cuando hables de ello, convertirlo en algo normal. Eso es lo que les va a demostrar. Vale, esto es algo que mamá y papá pueden manejar. Y creo que van a reaccionar bien cuando acuda a ellos. Así que empecemos a desglosar esto, por qué tipo de cosas son las más comunes a las que recurren los padres y piensan que eso es de ayuda, frente a lo que realmente está provocando. Así que primer ejemplo, imaginemos que un padre le dice a un niño: si alguna vez ves pornografía, ciérrala inmediatamente. Creo que en teoría sí, eso suena bien, porque les estás diciendo algo así como: cállate y luego puedes venir a hablar conmigo. El problema con eso es que da por sentado que los niños saben lo que están viendo y también cómo regular su respuesta emocional, cómo responder a su propia curiosidad y cómo manejar los sentimientos que puedan tener después. Así que hay varias habilidades implícitas en esa única instrucción de: si alguna vez ves pornografía, ciérrala inmediatamente y luego ven a hablar conmigo. Hay muchas cosas ahí que estamos dando por hecho que un niño será capaz de manejar cuando las investigaciones demuestran que no pueden. Un niño que se topa accidentalmente con pornografía puede sentirse muy confundido o sentir curiosidad, quizá miedo, un poco de vergüenza. Puede que no lo entienda del todo lo que está viendo, dependiendo de la edad que tenga. Si el único mensaje que ha recibido es "no mires esto", es posible que no sepa qué hacer con ninguna de esas emociones que está sintiendo. Y esta es una de las razones por las que la vergüenza puede convertirse en un problema tan importante, aunque realmente no sea esa la intención. Los niños suelen pensar que como han visto algo sexual, deben de haber hecho algo mal, incluso cuando la exposición ha sido accidental. Por eso, uno de los enfoques que me parece más útil es pasar de una prevención basada en normas a una prevención basada en habilidades. En lugar de limitarnos a enseñar a los niños lo que no deben hacer, les enseñaremos a pensar, les enseñaremos a reconocer situaciones incómodas, les enseñaremos a confiar en su instinto cuando algo les parezca raro. Les enseñaremos a salir de una conversación, cerrar una página web, bloquear a un usuario o pedir ayuda a un adulto. Todas esas son habilidades que puedes enseñarles. Cómo hacerlo, dónde están los botones y proponiéndoles situaciones de juego de roles.
Y cuando te digan algo como, mamá, hoy estaba en el colegio y tal estaba hablando de esto y me sentí muy incómodo, así que le dije tal cosa o me alejé. Eso es increíble. Queremos felicitarles por ello y preguntarles más. Vaya, ¿qué fue? ¿Solo tuviste un pensamiento? ¿Sentiste algo en tu cuerpo que te hizo sentir incómodo? Estoy muy orgullosa de ti por haber prestado atención a eso. Queremos confiar en nosotros mismos porque hiciste exactamente lo que tu cuerpo te decía que hicieras. Y escuchar esas señales a veces puede ser difícil. Y simplemente recompensarlos de verdad y decirles lo genial que es que lo hayan reconocido, que hayan confiado en sí mismos y que hayan tomado una decisión basándose en cómo se sentían. Eso es lo que queremos fomentar. Tener conversaciones que suenen un poco así. Oye, puede que haya algún momento en el que veas una foto o un vídeo en internet en el que salgan personas sin ropa o haciendo cosas que quizá no entiendas. Dependiendo de su edad, quizá puedas poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si ya tienen una edad en la que les has hablado de qué es el sexo y cómo funciona, podrías decirles algo como: puede que te encuentres con algo en lo que dos personas están teniendo relaciones sexuales o quizá lo estén haciendo de una forma que no te resulte familiar o de la que no hayamos hablado, y eso puede resultar muy confuso. Si eso llega a pasar, quiero que sepas que nunca te meterás en problemas por eso. Quiero que simplemente vengas a hablar conmigo sobre ello porque puede resultar confuso. Mi trabajo no es enfadarme contigo. Mi trabajo es ayudarte a entender lo que estás viendo. Ese es mi trabajo como tu madre o tu padre. Estoy aquí para ayudarte a entender lo que significan estas cosas y para que puedas tomar una decisión al respecto. Otra conversación muy buena e incluso un juego de roles que podrías hacer con tu hijo y que creo que sería muy útil es hacerle esta pregunta. ¿Qué harías si alguien en tu chat grupal te enviara una foto con la que te sintieras incómodo? ¿Qué harías? Dependiendo de la edad de tu hijo, si es, ya sabes, un preadolescente, quizá le hagas esa pregunta más temprano ese mismo día y le digas: oye, me encantaría hablar de esto durante la cena esta noche. Y puedes convertirlo en una conversación familiar. O quizá sea un poco mayor, un adolescente, por lo que puede responder más sobre la marcha, pero es mejor darle tiempo para pensar y dejar que repase esa situación en su cabeza. Eso va a ser muy útil porque le estás ayudando a desarrollar resiliencia y pensamiento crítico, y además le estás mostrando mucha autonomía al respetar su opinión al respecto y al no buscar necesariamente la respuesta correcta. Pero realmente quieres saber qué harían y por qué tomarían las decisiones que tomarían, porque eso te dirá mucho sobre cuáles son sus valores, dónde quizá se están atascando, qué consideran inapropiado y qué consideran aceptable. Eso te dará mucha información, así que solo queremos escuchar. Quizá su respuesta sea salir del chat grupal. Bueno, vale, insiste un poco más en eso, cuéntame más sobre eso. ¿Qué? ¿Por qué sería esa tu primera reacción? ¿Y tendría eso alguna consecuencia? Porque queremos ser realistas, ¿sabes? Probablemente esa no sea la primera reacción de alguien ante un mensaje inapropiado en un chat grupal. Ah, vale, pues me voy del chat. Vale, pero ¿y si ese chat es, por ejemplo, el de tu clase y tenéis que hacer un proyecto en grupo? ¿Es realmente realista pensar que vas a salir de ahí? Ya sabes, ayudarles a reflexionar sobre esas cosas y permitirles procesarlo de verdad es la mejor manera de prepararlos para estas situaciones. Esto también es una gran oportunidad cada vez que veáis algún tipo de contenido multimedia, simplemente un vídeo viral en internet, en el que podáis hacer una pausa y preguntar: ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la relación de esta persona? Ya sabes, esa de una serie de televisión muy popular que les gusta ver. ¿Qué te parece cómo la trató él o cómo ella lo trata a él? O lo que sea. ¿Qué te parece su amistad? ¿Crees que son buenos amigos?
¿Qué opinas de la relación que tienen con sus padres? Ya sabes, cuéntame sobre eso, porque quieres entender qué pasa por la cabeza de tu hijo y cómo ve el mundo, y así también puedes crear estas conversaciones para ayudarle a lidiar mejor con ello. Aquí tienes una muy sencilla. En lugar de decir, no te creas todo lo que ves en internet, lo cual es cierto, pero no ayuda. En su lugar, queremos enseñar a los niños a hacer preguntas, así que este es el tipo de preguntas que queremos que se hagan, especialmente cuando sean mayores, cuando estén en la adolescencia. ¿A quién le beneficia que yo crea esto? Cuando ven algo, cuando hablan de algo, ¿a quién le beneficia que crean eso? ¿Cuál es su respuesta? ¿Esta persona está intentando venderme algo? Esa es una gran pregunta que hacer cuando están viendo cosas. ¿Quieres que reflexionen sobre si esta relación parece sana? ¿Parece realista? ¿Se ajusta a mis valores personales? Hacer que reflexionen sobre cuáles son sus valores. Este es el tipo de preguntas que les ayudará a convertirse en consumidores activos de los medios de comunicación en lugar de, ya sabes, participantes pasivos de lo que sea que el algoritmo les ponga delante. Queremos que se hagan estas preguntas. ¿A quién beneficia que yo crea esto? ¿Es Dios? ¿Es esta persona que está intentando venderme algo? O sea, ¿quién se beneficia aquí? Y si no soy yo, entonces ¿quién es? Continuando con esta conversación en línea. Quiero hablar de las relaciones en línea. Esto puede incluir todo, desde relaciones románticas y conversaciones en línea hasta comportamientos de captación. Una de las cosas más importantes que los padres deben entender sobre la captación es que rara vez, muy rara vez, empieza con contenido sexual. A menudo empieza primero con atención. Los investigadores que estudian el grooming observan sistemáticamente que los agresores se ganan la confianza antes de introducir cualquier tema sexual. Hacen cumplidos, escuchan, hacen que tu hijo se sienta realmente especial. Y luego irán aislando poco a poco a su hijo de los adultos de confianza y crearán un clima de secretismo en torno a la relación. Por eso creo que la conversación sobre los depredadores en línea debería centrarse menos en el miedo y más en saber reconocer la manipulación. Por ejemplo, los niños deben saber que los adultos de confianza no les piden que oculten secretos a sus padres. Eso es así, sin más. Los adultos de confianza no les presionan para que les envíen fotos. Los adultos de confianza no les hacen responsables de proteger una relación. Bueno, sobre todo la relación con ellos. Es decir, no es responsabilidad de un niño o un adolescente ocultar a sus padres la relación que tiene con esa persona. Una conversación que podrías tener con tu hijo podría ser algo así. Si alguna vez alguien por internet te pide que me ocultes un secreto y te dice que, ya sabes, nosotros no lo entenderíamos, o que esta es tu vida y tú decides. Todas esas son manipulaciones muy comunes porque hacen que parezca que es tu responsabilidad y no lo es. Tú decides lo que vas a hacer realmente y ellos te están quitando la opción de contárnoslo, pero diciendo que en realidad es tu elección. Eso es manipulación. Así que hay que señalarles eso, hacer algunos juegos de rol, diferentes conversaciones de cómo podrían sonar y hacer que tu hijo señale, ¿dónde está la manipulación en esto? ¿Qué es lo que dicen que suena bastante bien? Cuando es algo como no dejes que tus padres te digan qué hacer, no lo entenderían. ¿Dónde está la manipulación en eso? Y pídele su opinión, sobre todo a los adolescentes, que sí piensan en estas cosas y pueden aportar ideas muy interesantes, pero no queremos darles las respuestas masticadas. En cambio, queremos que piensen, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué tengo que reconocer esto? ¿Cómo lo reconozco? Para que cuando se enfrenten a ello, o si se enfrentan a ello, puedan reflexionar al respecto, en lugar de verse simplemente coaccionados o manipulados. Pueden decir, un momento, esto me suena a manipulación.
Y eso puede ocurrir con personas de otra edad, mayores, que están captando a alguien, pero también puede ocurrir con compañeros de su misma edad. Insistiendo en esto solo un segundo más. Si tu hijo está siendo objeto de captación, como mencioné antes, una de las tácticas principales es hacerle sentir especial, hacerle sentir que se le escucha y se le presta atención. Así que, ya sabes, hay que reconocer eso y hablar sobre ello, que puede ser muy agradable sentirse especial para alguien, sentirse visto, sentirse escuchado y que eso no está mal. Y los abusadores lo saben. Saben lo bien que se siente eso y por eso lo utilizan como táctica para conocerte. Así que también ayuda a tu hijo a ser capaz de reconocer cuando quizá se siente un poco solo, que es por lo que esta relación online puede parecerle tan agradable, tan liberadora y se siente tan comprendido y escuchado porque no se siente así en casa, en el colegio o en otros lugares. Y ayudarle a ver que solo porque alguien le ofrezca esto, no significa necesariamente que sea el lugar adecuado para recibirlo, que hay conversaciones que su hijo puede tener con usted y ayudarle a encontrar las palabras para decir, oye, me siento un poco solo y siento que no me estás prestando la atención que necesito y no me siento realmente especial en esta casa. Y crear un espacio en el que tu hijo pueda acudir a ti y expresar eso puede suponer un gran cambio. Así que hazle preguntas como, oye, me he dado cuenta de que, ya sabes, últimamente no has estado pasando mucho tiempo con la familia. Te has encerrado en tu habitación. En lugar de culpar inmediatamente al niño con preguntas del tipo, ¿qué pasa? Aprovecha ese momento para reflexionar sobre en qué aspectos quizá te estás quedando corto como padre, aunque seas un padre increíble. Estoy seguro de que estás haciendo todo lo que está en tu mano para ayudar a tu hijo. Pero si le echas la culpa a él en esa conversación del tipo, oye, ¿qué está pasando?, probablemente no vas a obtener una respuesta. Pero si te acercas a él y le dices, oye, escucha, lo entiendo. Yo no he podido prestarte toda la atención que creo que te mereces en las últimas semanas porque, ya sabes, tu hermana ha estado enferma. He estado muy ocupado con el trabajo y solo quería decirte que lo siento y quiero que sepas que quiero que te sientas especial y quiero que te sientas importante en esta casa. Porque sé que a veces cuando no te sientes así, puede ser fácil buscar esa atención en otros sitios y hay mucha gente ahí fuera que quiere aprovecharse de eso y que quiere hacerte sentir importante, pero ellos no lo hacen porque te quieran. Lo hacen porque quieren algo de ti y simplemente no quiero que eso pase. Hay algo que podamos hacer esta semana o hoy o ya sabes, lo que sea, algo que realmente quieras hacer o que sea importante para ti en lo que pudiera centrar un poco más mi tiempo y mi atención. De nuevo, esa es en realidad una forma de abordar ese tema. Espero que esto te dé algunas pistas para que puedas pensar, vale, esta parte te ha llegado y quizá otras no. Pero, en primer lugar, queremos crear ese espacio abierto para ellos. Y en segundo lugar, queremos reconocer dónde quizá estamos observando ciertos comportamientos. Quizá estamos viendo algunas cosas que podrían ser motivo de preocupación. Y en lugar de echárselo en cara, dedicar un momento a decirles algo como, oye, quiero comunicarme contigo, quiero esta relación. Y luego también transmitirles esta advertencia de que, bueno, no eres ajeno a dónde pueden llegar este tipo de situaciones, que eres consciente y que puede que esté pasando algo. Eso puede decir mucho a tu hijo de diversas maneras para que acuda a ti, para contártelo, pero también para ayudarle a reconocer si está siendo manipulado. Lo último que quiero mencionar hoy, porque de nuevo esto son solo líneas generales, son solo un par de formas en las que podemos tener estas conversaciones y formas de pensar en la seguridad en línea. Pero quiero hablar de la privacidad. Una cosa que los investigadores observan constantemente es que los niños suelen entender la privacidad en el mundo físico
mucho antes de entenderla realmente en el ámbito digital y en el mundo digital. La mayoría de los niños acaban aprendiendo que ciertas partes del cuerpo son privadas. Entienden que no se entra en el baño mientras lo está usando otra persona y empiezan a llamar a la puerta de un dormitorio o a pedirte que llames a la puerta de su dormitorio antes de entrar. Pero en el mundo digital, esto introduce una dimensión de privacidad completamente diferente que muchos niños no saben cómo manejar y se percibe de forma muy distinta. Por ejemplo, los niños pueden entender que no deben dar su número de teléfono a un desconocido, ni tampoco su dirección, pero no siempre comprenden que compartir información sobre su colegio, su equipo deportivo, su rutina diaria, su ubicación o incluso ciertas fotos puede revelar datos personales sobre ellos mismos. Así que para un niño, publicar una foto en Instagram de su entrenamiento de fútbol puede parecer completamente inofensivo, puede parecer totalmente normal, pero para un adulto esa foto puede contener el logotipo del colegio, una ubicación, una etiqueta y suficiente información como para que alguien averigüe dónde está tu hijo y dónde pasa varias horas a la semana. Por eso queremos mantener estas conversaciones sobre privacidad de forma continua a lo largo de la infancia y la adolescencia, ayudándoles a comprender, en primer lugar, que no le deben a nadie su tiempo en Internet. Eso no es algo que les deban. No le deben a nadie una respuesta a su información personal. Nunca le debas una foto a nadie. Nunca. Y ponlo en el contexto del mundo real. Por ejemplo, pregúntate, si tuvieras que hacer esta foto o darle esta información a alguien, ¿lo harías en persona? Si esa persona estuviera delante de ti, ¿se la darías? ¿De qué tan bien conoces a esta persona? ¿Te sentirías cómodo haciéndolo? Y si la respuesta es no, entonces no deberíamos hacerlo en línea solo porque es un poco más fácil y resulta menos incómodo. Así que queremos enseñarles a prestar atención a esas señales que percibirían en persona, ya sabes, cuando están con alguien y se sienten incómodos. Eso es increíble. Presta atención a esas señales. Vamos a felicitarles por ello y a trabajar en ello. Pero luego ayudarles a identificar esas señales en una plataforma online, haciéndoles esas preguntas. Antes de enviar algo, antes de que te sientas cómodo publicando esto, quiero que pienses en esto. ¿Le dirías esto a esa persona si estuviera delante de ti? El sexting es algo muy importante para los adolescentes. Se sienten muy seguros, muy promiscuos una vez que están, ya sabes, solo al teléfono y puede hacer que las cosas sean muy eróticas. Hay mucho en ello que resulta bastante tentador, pero manteniéndolo todo en el contexto de ¿le dirías esto a esa persona en persona? ¿Por qué no? ¿Qué te haría no decirlo? Si estuvieras cara a cara con esa persona sentada en tu habitación, ¿por qué no se lo dirías? ¿Qué te diría tu cuerpo? Y luego hablar de por qué nuestro cuerpo nos envía señales diferentes cuando estamos conectados. ¿Por qué, ya sabes, quizá nos parecería incorrecto o inapropiado si ocurriera en persona, pero en línea nos resulta realmente emocionante, estimulante y agradable? ¿Por qué se siente así? Hablando de cómo, cuando estás en línea, hay realmente un espacio entre tú y lo que estás haciendo, y eso te permite cierta libertad. Puedes sentirte algo anónimo, puedes sentirte un paso alejado de la responsabilidad de las decisiones que estás tomando y de sus consecuencias, porque literalmente no estás cara a cara con ellas. Y esa sensación que tienes cuando no tienes que asumir la responsabilidad o cuando puedes ser un poco más astuto y te sientes un poco más seguro porque puedes decir esto y bueno, puedes limitarte a esperar su respuesta en lugar de mirarlos a los ojos y ver su reacción a lo que acabas de decir. Eso es mucho más vulnerable, mientras que lo que ocurre en línea es mucho menos vulnerable. Y cuando eres menos vulnerable y cuando hay menos intimidad,
La verdadera intimidad es la amistad profunda, y eso es hacia lo que nos dirigimos. Nos dirigimos hacia relaciones sanas e íntimas, sabiendo que la intimidad, la verdadera intimidad, no se puede crear, solo en línea o a través del teléfono, sino que, en cambio, es esta novedad. Es esa sensación de que es casi prohibido, y a nuestros cuerpos les encanta eso. A nuestro cerebro le encanta eso. Le encanta la idea de salirse con la suya y romper algunas reglas. Es como si hubiera una emoción, dopamina y una auténtica descarga química cuando eso ocurre. Pero lo que nos impide crecer es nuestro desarrollo en nuestras relaciones sanas e íntimas, en nuestra integridad sexual, en nuestra capacidad de mantenernos firmes cuando tomamos una decisión y de afrontar las consecuencias de esa decisión. Eso es lo que nos está impidiendo. Así que tener esas conversaciones, especialmente con adolescentes, pero hay que empezar desde una edad muy temprana. Se trata de una conversación gradual que sigue evolucionando, que sigue cambiando hasta bien entrada la adolescencia, cuando se quejan y se lamentan y dicen: ¡ay, Dios mío, lo entendemos, lo sabemos! Eso es lo que quieres. ¿Quieres que lleguen a un punto en el que esta sea una conversación tan repetida que se cansen de ella? Genial. Ese es el objetivo. Porque les has dado tanto espacio y tiempo para pensar críticamente, para desarrollar estas cosas, que se convierte en algo cotidiano, se convierte en lo normal. Y así, cuando se encuentren con esas situaciones, cuando se les presente la oportunidad de enviar mensajes sexuales, o cuando alguien intenta captarlos, o cuando se exponen a contenido sexual en línea, su reacción sea la que esperas que sea. Pero es porque les has ayudado a llegar a eso por sí mismos. Es porque les has ayudado a desarrollar la habilidad de interpretar su cuerpo y sus sentimientos y tomar decisiones. Y les has proporcionado un espacio en el que saben que pueden acudir a ti si lo necesitan, para ayudarles a procesar estas cosas, para que sepan que todo este tema no es tabú. De hecho, desearían que dejaras de hablar de ello porque, madre mía, eres tan pesado con lo mucho que hablas de sexo, sexualidad y consentimiento. Y bueno, ya lo pillo. Quieres que sea algo normalizado, porque eso es lo que más ayudará a proteger a tu hijo. Entonces, en lugar de no tener internet en su teléfono y, ya sabes, bloquear el acceso a todas esas aplicaciones, seguirán estando expuestos a través de sus compañeros, a través del colegio, de diversas formas. Así que solo queremos ayudar a crear niños resilientes y capaces que se conviertan en adultos capaces de mantener relaciones íntimas y saludables, tanto en persona como en línea. Y muchísimas gracias. Este es el episodio de hoy. Espero que paséis una semana estupenda. No dejéis de echar un vistazo a todos los recursos en sexedrescu.com. Y también podéis visitar mi Patreon, The Virgin Sex Educator, para todo el contenido para adultos.